Supremo de Elecciones se alía con Facebook y Twitter para luchar contra las fake news en las elecciones municipales. Entidad convocó oficialmente a los comicios donde aspiran más de 50.000 personas. Congreso reforma la ley para que manutención en el hogar sea paritaria entre hombre y mujer. Las votaciones para nombrar magistrados suplentes, directores de OIJ o fiscales generales podrían ser públicas. La Corte Suprema de Justicia le dio el visto bueno a un proyecto de ley que pretende cambiar la manera en que se elige. Y se brindará infraestructura en planteles de autobuses donde se inicie transición a unidades eléctricas. En el campo internacional, Grecia permaneció paralizado de nuevo este miércoles por la protesta de sindicatos. 5 de la tarde con 32 minutos, iniciamos con el detalle de las informaciones. Como lo veíamos en nuestros titulares, el Tribunal Supremo de Elecciones se alía con las plataformas de Facebook y Twitter para luchar contra las fake news o noticias falsas en las elecciones municipales. Este miércoles el Tribunal Supremo de Elecciones dio el banderazo oficial de salida para las elecciones municipales del próximo año. La consigna será de nuevo bajar el alto abstencionismo, que en estos comicios es tradicionalmente mayor al 70%. Ese será nuestro mensaje durante estos meses. Estas elecciones se viven de cerca, porque ese es también casualmente el principal reto que tenemos como sociedad, acercarnos. Tomar conciencia de lo lejos que estamos de aquello que tenemos más cerca, recuperar nuestras comunidades del abandono en el que no pocas han caído, dejar de engañarnos imaginando los problemas de nuestros cantones como algo lejano. Pero esta vez la lucha también será contra las noticias falsas en redes sociales. Las autoridades electorales se aliaron con Facebook y Twitter para capacitar a dirigentes, medios locales y formadores de opinión para contrastar las informaciones erróneas con datos reales y así mitigar el impacto de las fake news. Y son talleres dirigidos a la población, particularmente a partidos políticos, a jóvenes líderes, a mujeres municipalistas, a medios de comunicación locales, diferentes grupos, pero en todo el país, con un enfoque que no se concentra en el Valle Central y que están dirigidos a darle herramientas a la ciudadanía desde lo más básico, desde la comprensión más elemental de en qué consiste Internet, hasta cómo cuidar la seguridad y la privacidad en la red, cómo detectar noticias falsas y cómo ejercer responsablemente derechos y deberes de una auténtica ciudadanía digital en la red. También a partir de hoy empezó la inscripción de candidaturas. Los aspirantes a cargos municipales tendrán hasta el 18 de octubre para inscribirse. Sí, a partir de hoy, 2 de octubre y hasta el 18 estaremos recibiendo los formularios de inscripción de candidaturas. Es muy importante recordar que lo que los partidos políticos hacen es presentar la solicitud de inscripción, la cual tiene que someterse a revisión y posteriormente la Dirección General del Registro Electoral va a emitir una resolución en la que resuelve e indica si la candidatura fue aprobada o fue denegada. En las próximas elecciones competirán 90 partidos políticos y 7 coaliciones. Podrán votar 3.433.409 personas empadronadas. Las elecciones municipales serán el 2 de febrero de 2020. El Congreso reformó la ley para que la manutención en el hogar sea paritaria entre el hombre y la mujer. Los diputados y diputadas reformaron el artículo 35 del Código de Familia para establecer igualdad tanto en manutención de los gastos como en el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos. Antes de esta reforma, el Código de Familia, en su artículo 35 específicamente, establecía que solamente el varón sufragaba los gastos y era la mujer la que se tenía que hacer cargo de las actividades hogareñas. A partir de esta reforma, entonces la responsabilidad queda repartida 50 y 50, tanto en la parte económica como en los quehaceres del hogar dentro de las familias. De todas las personas. Celebro muchísimo que los compañeros diputados el día de hoy hayan aprobado en primer debate el proyecto a la modificación del artículo 35 del Código de Familia. Desde muchísimos años las mujeres hemos sido invisibilizadas con nuestro aporte al hogar. Hoy es una realidad que se nos ve y que se nos toma en cuenta para que ese aporte se haga visible y quede así en la ley de la República.
También me da muchísimo gusto saber que el trabajo del hombre se toma en consideración, ese aporte que hace al hogar con el cuidado de los hijos, con las labores domésticas, y pues creo que eso es muy importante. Le agradezco a las compañeras y compañeros de la Comisión de Derechos Humanos que aportaron para que se modificara el artículo de la forma inicial que lo había presentado, inclusive el compañero José María Villalta y la compañera Nielsen también hicieron sus aportes. Las votaciones para nombrar a magistrados y magistradas suplentes, directores del organismo de investigación judicial o fiscales generales de la República podrían hacerse de forma pública. Este lunes, la Corte Suprema de Justicia le dio visto bueno a un proyecto de ley que pretende cambiar la manera en que se elige la nómina de candidatos magistrados suplentes que envían a la Asamblea Legislativa. La elección del director o directora del OIJ, del fiscal general, de la directora o el director de la Defensa Pública y de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Lo que pretende es modificar la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica del Ministerio Público, del organismo de investigación judicial y otras normas para establecer que los nombramientos, que los jerarcas de esas oficinas se hagan en forma pública. Uno de esos posibles cambios es que las votaciones sean públicas y no privadas como se hace actualmente. Se trata del proyecto de ley 21.496 llamado Ley de Transparencia en los nombramientos de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados decidieron que dicho proyecto no incide en el funcionamiento y organización del Poder Judicial. Para representantes del Foro de Justicia la posición es adecuada ya que vienen impulsando reformas para elegir a los magistrados. Los últimos 3 años se dieron fuertes cuestionamientos al Poder Judicial por nombramientos y los problemas que se desarrollaron con el ex magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa. Cualquier tipo de órgano colectivo como estos o como la Asamblea Legislativa, lo que facilita son los acuerdos también secretos, ¿verdad? Acuerdos por debajo de la mesa, como llamamos normalmente, para hacer elecciones no motivadas y no sustentadas en criterios de idoneidad. Por lo menos si usted tiene que hacer público su voto, va a tener una mayor responsabilidad y tiene que justificar mejor por qué sí o por qué no, porque dejó a alguien afuera o por qué no, ¿verdad? Creo que es una forma de mejorar la rendición de cuentas al final del día. Ellos son servidores públicos. La modificación legal contempla la reforma al artículo 15, 58, 59 y 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el establecimiento de una votación transparente y pública en el seno de la Corte, así como modificaciones al Código Electoral, la Ley Orgánica del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial. Son las 5 de la tarde con 40 minutos. Si tiene que salir de su hogar o su trabajo, tome nota a cómo se ubican las condiciones en carretera a esta hora. Lo que le mostramos es la señal en vivo y en directo gracias a cámarasvialesr.com. Este punto exactamente es en el sector de la Guacamaya, sobre Circunvalación. Hay condiciones bastante fluidas a esta hora, a pesar de que es hora pico. No se reportan condiciones lluviosas y ya se está disminuyendo la visibilidad debido a que ya se está oscureciendo en este sector de la capital. Vamos a otro punto sobre la ruta 32. La imagen principal es la que comunica Cayo Blancos con La Uruca. Aquí se está un poco más congestionado en ambos sentidos. Hay importante cantidad de vehículos. En la ruta 32, que es la carretera que usted ve en la parte inferior, hay bastantes vehículos, pero en condiciones fluidas a esta hora. Tampoco se registran lluvias en este sector. A esta hora les recordamos nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Costa Rica Noticias, en Twitter como @CinalNoticias, en YouTube nuestro canal oficial es Costa Rica Noticias y nuestra página web es costarricanoticias.cr. En estas plataformas usted podrá mantenerse informado y repasar también nuestras distintas informaciones. A esta hora hacemos una pausa comercial, enseguida volvemos. Y se brindará infraestructura en planteles de autobuses donde se inicie transición a unidades eléctricas. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Buenos días!
Buenos días, niños. Ya está el desayuno. Buenos días, chicos. Gracias. Gracias. Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. La Junta de Protección Social no tiene una promoción para regalar teléfonos. No solicita dinero. No solicita tarjetas de recarga. No solicita sus datos personales ni mucho menos su número de cuenta bancaria vía telefónica. Si le llaman con estas u otras proposiciones, es una estafa. Cuide su dinero. No brinde información a ningún desconocido. No se convierta en una víctima de los estafadores. Hola, ¿qué tal? ¿Sabe usted lo que es una relación impropia? Es aquella relación de convivencia que se establece entre hombres y mujeres menores de edad con personas mayores de edad, en las que hay de 5 a 7 años de diferencia, pero que la ley establece que no deben darse por el perjuicio que tienen este tipo de relaciones para las personas menores de edad. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. El amor a la actuación y los títeres. La pasión por el chile picante y las comidas. La salsa, la rumba y el sentir la música. Migrantes en Latinoamérica. A las 7 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Para jalar turismo, para jalar los estudiantes, para ambulancia, para transportar pescado. Mi nombre es Juan Carlos Medina. Gracias al financiamiento de Banca para el Desarrollo logré construir mi lancha aquí en Isla de Chira. Para apoyar emprendimientos, para fortalecer a la micro y pequeña empresa. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INA. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. Por esa forma de hablar de usted tan atravesada, hemos de ir siempre a la cárcel. ¿Cuál forma, señor? No es motivo de estar en esa forma cuando se puede estar en cualquier forma. Mira, entonces recuerda... Nunca esperé de ti lo que estoy esperando. Nunca esperé de ti lo que estoy esperando. Cantinflas. Todos los domingos a las 4 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Llega a 13. Costa Rica Televisión. Deportivas Radio. Un programa dedicado a difundir las distintas disciplinas deportivas, actualidad y temas de fondo. De manos de nuestros expertos, entérate de todo lo que hay que saber del acontecer deportivo nacional a través de la discusión y el análisis. Deportivas Radio. Por 101.5 Costa Rica Radio y 13 Costa Rica Televisión. Son las 5 de la tarde con 44 minutos. De inmediato le vamos a mostrar en pantalla cómo se ubica la compra y venta del dólar para este miércoles según el Banco Central de Costa Rica. La compra de esta moneda extranjera se ubica para hoy en 576 colones con 29 céntimos y la venta 583 colones con 23 céntimos. Fue aprobada la moción aprobada por diputados para acondicionar el tratamiento del VIH a migrantes podría ser inconstitucional. Una moción que condicionaría a un migrante a regularizarse para continuar con un tratamiento contra el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, podría ser inconstitucional, afirmaron legisladores críticos a la decisión. La propuesta recibió apoyo mayoritario en la Comisión Legislativa que discute la reforma a la Ley General sobre VIH y que busca modernizarla. La moción es del diputado Gustavo Viales, que argumentó que es para proteger a los servicios de salud de personas que ingresan al país solamente para usarlos y luego se marchan. Lo que estamos nosotros también en esta moción es permitiendo que a las personas que están con trámites migratorios se les permite y se les siga brindando el servicio. Esto también ayuda para que aquellas personas que están en condición irregular puedan ponerse a derecho y evitar, por ejemplo, que en los pueblos fronterizos las personas ingresen a Costa Rica con el único fin de recibir la atención médica y luego de recibida puedan volver a su país de origen, que no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que las personas extranjeras que están en el país lo reciban, pero para eso instamos a la regularización.
Ipiales aseguró que la solicitud para regularizarse no es un requisito, sino solo una invitación a hacerlo para que puedan continuar recibiendo el tratamiento, argumento que rechazan otros diputados, calificando a la moción de retroceso al condicionar el tratamiento y de un eventual peligro a la salud pública al dejar a personas sin el mismo. Por esa razón, elevarían el proyecto a consulta constitucional. Y es que el proyecto en ese párrafo dice podría recibir, es decir, ya lo está condicionando ni siquiera como el derecho a recibir, sino como una posibilidad. Entonces, efectivamente, aunque se diga que el espíritu no es negar el tratamiento, sí genera un tratamiento diferenciado, un trato diferenciado a las personas migrantes en condición irregular, que no solo podría poner en riesgo la salud de esa persona, sino que el tema de VIH es un tema de salud pública. El proyecto de reforma a la ley del VIH se discute en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y sería enviado a plenario la próxima semana. Allí los opositores a la moción que condiciona el tratamiento del VIH a migrantes irregulares tratarán de cambiar el texto o de lo contrario lo enviarán a consulta a los magistrados. Las estafas por teléfono bajaron entre los meses de julio y agosto de este año. En Adaptación Social le atribuyen a las acciones policiadas tomadas en las cárceles, así como cada vez son más personas las que son víctimas quienes hacen públicas este tipo de estrategias. La principal disminución se da según Adaptación Social con los casos de estafas con el timo de falso funcionario que pasaron de 259 en julio a 159 en agosto. Este año esos delitos venían aumentando mientras en los primeros 6 meses del 2018 se habían presentado 620 casos. Solo en los primeros 3 meses del 2019 el OIJ acumuló 1.387 denuncias. Y es que quedó evidenciado meses atrás cuando salió a la luz un video donde los privados de libertad tenían todo un centro de llamadas para estafar a la gente. Sí, aquí tenemos al Chapulincito, saludos Chapulincito, Chapulincito ahí robando, ¿verdad? Chapulincito ahí robando. Están mandando esas cosas, man. Chapulincito, vuelvo a ver, Chapulincito, ¿verdad? De 2.029.724 colones. Que tenga conocimiento. Ya que tocó pasar así. Claro. Pasando que la robadita él. Correcto. Compita ahí. Correcto. La policía penitenciaria le atribuye a esa disminución los operativos que han realizado en los centros penitenciarios. Hasta el 30 de septiembre la policía había decomisado 2.412 celulares, la mayoría de ellos en la cárcel Jorge Arturo Montero en San Rafael de Alajuela. Nosotros hemos venido manejando toda una operación coordinada con otras autoridades como el organismo de investigación judicial, la fuerza pública, inclusive en esto también con la fiscalía, respecto del delito de timo o estafa que se genera posiblemente desde los centros penales. En ese sentido, las operaciones policiales pues, han venido reflejando resultados sumamente positivos en razón de que hemos encontrado una disminución significativa en el ingreso de denuncias por ese tipo de delito. Evidentemente el esfuerzo pues mancomunado que hemos venido haciendo con la finalidad de paliar el fenómeno que se ha venido dando, dar resultados. Desde el 2015 la policía incautó 15.341 aparatos celulares en las cárceles del país. Se espera que en abril, cuando finalice el plazo de 9 meses, las operadoras de servicios celulares implementen las medidas para bloquear la señal celular en las cárceles. Y también esté muy atento porque en los últimos días algunos bancos estatales han estado haciendo la advertencia a sus clientes para que no caigan en un nuevo timo, que es en el que supuestamente le dicen al cliente que le van a devolver su FCL y tiene que dar a cambio algunos datos para que las personas a las que tratan de timar con esto estén alertas y atentas y no caigan en esta trampa. En otras informaciones, el Grupo ICE dará infraestructura básica en planteles de autobuses que implementen unidades eléctricas. Además, la ARECEP elaborará una tarifa a nivel nacional para esta modalidad de transporte. El Grupo ICE anunció que brindará los estudios y el acompañamiento técnico para facilitar la infraestructura eléctrica básica en los planteles de los autobuseros que inicien la transición a las unidades que se movilizan a base de electricidad. Se refiere a la red de distribución, transformadores y medición inteligente, la cual será implementada de acuerdo con las necesidades y la ubicación del plantel de cada operador. Mientras esté trabajando paralelamente en definir cuáles son las especificaciones técnicas de las unidades, poder tener eventualmente el avance del plan piloto de los buses de G y Z que nos daría datos ciertos para el país,
podemos ir avanzando en esto, entendiéndose que se trata de un proceso y no necesariamente una implementación intempestiva de la noche a la mañana, y creo que esto lo ha venido entendiendo el gobierno y es un paso positivo en este proceso. A partir del resultado del estudio de cada plantel, el Grupo ICE negociará los términos para implementar la solución de las infraestructuras y valorará los esquemas que ofrecerá al operador, de acuerdo con el monto de inversión y el consumo eléctrico. Debe además considerarse algunos otros aspectos que podrían eventualmente impactar tarifa para los usuarios, sobre los cuales podemos trabajar de manera coordinada con ARECEP para la creación de una metodología de tarificación para buses eléctricos que permita diluir las inversiones y esto genere un menor impacto en la tarifa del usuario. Por su parte, la ARECEP inició la elaboración de una tarifa eléctrica para la carga de buses eléctricos a nivel nacional, que estará concluida durante el primer trimestre del 2020, con el fin de facilitar la incorporación de este tipo de tecnología en la flota de autobuses de ruta regular. Son las 5 de la tarde con 53 minutos. Nos vamos nuevamente hasta carretera. En esta ocasión le mostramos Avenida Segunda en el centro de San José, específicamente a la altura del conocido barrio chino. Como usted lo puede observar, hay condiciones bastante favorables a esta hora. No se registran lluvias tampoco en el centro de la capital. De inmediato vemos el sector de La Uruca, muy cerca de la plaza. Aquí siempre es una zona bastante complicada para transitar. Hay bastantes vehículos, sin embargo no se ven grandes presas en este momento. También le recordamos que maneje con mucha precaución y que tenga cortesía para evitar accidentes. 5:53, vamos a una pausa, ya volvemos. En el campo internacional, Grecia permaneció paralizado de nuevo este miércoles por la protesta de sindicatos. De conformidad con la Ley de Contratación Administrativa, artículos 40 y 40 bis, en los que se insta a las instituciones del Estado a formar parte del Sistema de Compras Públicas, SICOP, y el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios del SINART S.A., en su artículo 22, donde se expone la regulación sobre el uso de los medios electrónicos, se les notifica que, según el alcance número 182 de la Gaceta del 13 de septiembre del 2016, el SINART S.A., a partir del 16 de septiembre del 2019, realizará los procedimientos de contratación administrativa a través del SICOP. Con fundamento en lo anterior, se les solicita proceder con el trámite del registro en SICOP, para lo cual les brindaremos los siguientes datos de contacto, donde les brindarán la ayuda necesaria. Correo call-center@sicop.go.cr, teléfono 800-007-4267, o con el señor Domingo Stephen Macís, jefe de proveeduría del SINART, teléfono 2220-0070. Cuando se piensa en viajar a California, a muchos les llegan las imágenes de la bahía de San Francisco o estas de Los Ángeles, donde se visita Hollywood y el Paseo de las Estrellas. Aquí, a tan solo 3 horas de Los Ángeles, de la mano de Mili Treviño, encontramos esta otra California, la de las mujeres que se exponen a los pesticidas, la de las obreras indocumentadas que, lejos de sus hijos y sus familias, trabajan en medio del miedo a la deportación para enviar algo de dinero a sus países. Conózcala en Fuerza Latina, a las 7 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana, en Punto y Coma, conversamos sobre sueños, fantasmas, desdoblamientos y pesadillas, de la mano del escritor Rodrigo París, quien publicó una exquisita colección de misteriosos cuentos. Punto y Coma. Nuestros libros tienen la palabra, los domingos a las 12:30 mediodía y los lunes a las 11 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. ¿Carlos vivo? Sí, pero no es seguro. Por eso tengo que ir allí a confirmarlo. Por eso hemos venido a ti. Es que necesito un visado para viajar a Francia. Mi abogado dice que estas ataduras no son legales. Imagínate que no puedes acudir a tu propia boda por esto. Bueno, Antonia está como loca por vender. Dudo que quiera ver una casa de tolerancia en el lugar donde su hermano tenía una tienda. El dinero lo puede todo, Celia. 6 hermanas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde.
Solo en 13, Costa Rica Televisión. Para jalar turismo, para jalar los estudiantes, para ambulancia, para transportar pescado. Mi nombre es Juan Carlos Medina. Gracias al financiamiento de Banca para el Desarrollo logré construir mi lancha aquí en Isla de Chira. Para apoyar emprendimientos, para fortalecer a la micro y pequeña empresa, Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INA. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. 5:56 minutos. Si tiene préstamos en colones, le interesa saber cómo se ubica la tasa básica pasiva para hoy miércoles. Ahí la tiene en pantalla, 5.70%. Así se mantiene este indicador económico utilizado como base para los préstamos en colones. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. La tormenta tropical Narda obligó a un rescate extremo en un estado mexicano. La tormenta tropical Narda nos ha dejado impresionantes imágenes como esta de este rescate en el estado mexicano de Jalisco. Se ve como los servicios de emergencia bajan desde un helicóptero para salvar a varias personas que se habían quedado atrapadas en las inundaciones. La tormenta ha llegado a soplar con vientos sostenidos superiores a los 65 kilómetros por hora. Todavía es pronto para valorar los daños, pero Narda ya ha dejado 2 muertes, un desaparecido y miles de damnificados. Mientras, las lluvias siguen avanzando por el norte de México. Grecia fue prácticamente paralizada este miércoles por la protesta de los sindicatos debido a reformas laborales que se pretenden hacer. Una huelga de 24 horas por una propuesta de ley ha paralizado Grecia. Los barcos han permanecido amarrados en los puertos y los trenes y casi todo el transporte público han estado parados. Por segunda vez en una semana, los sindicatos se han concentrado en el centro de Atenas y han marchado hacia el Parlamento heleno. Piden al nuevo gobierno conservador que retire una legislación que incluye varias reformas laborales. Este proyecto de ley es la tumba de los sindicatos después del primer golpe del anterior gobierno de Syriza. Los sindicatos no pueden decidir, no pueden convocar una asamblea general, los trabajadores no pueden participar y decidir luchar por sus derechos, por los convenios colectivos de trabajo. Los trabajadores consideran que es un traje a medida para las empresas y negocios. El gobierno está prácticamente dando todo a las empresas, asestando un golpe a las acciones colectivas de los trabajadores y a los sindicatos. Sin embargo, el primer ministro griego ha dicho que unos sindicalistas profesionales que no quieren transparencia ni unos sindicatos fuertes han hecho sufrir a millones de griegos una huelga. La propuesta legislativa cambia las reglas sobre la convocatoria de huelgas y los convenios colectivos de salarios y establece un registro para los sindicatos que acusan al gobierno de tratar de controlarlos y debilitarlos. Los trabajadores dicen que estas huelgas son solo el comienzo y han declarado la guerra contra el nuevo proyecto de ley. Από την Αθήνα για το Euronews, Γιάννης Καράγιοργας. 6 de la tarde, hasta aquí esta edición de noticias. Como siempre, agradecidos por su preferencia y su compañía. Los dejamos ahora con 6 hermanas y recuerde a las 8 de la noche nuestra edición estelar. Hasta entonces, muy buenas tardes. A continuación, 6 hermanas. Marina es enfermera. Estoy seguro de que sabe hacerse un corte que parezca aparatoso, pero que no sea letal. No puedo estar más de acuerdo. ¿Usted también cree que lo ha hecho para fugarse? Es muy probable. Tú quieres hacerte cargo de esos viñedos, ¿verdad? Claro, sí. Un cambio de aires nos vendrá bien a todos. ¿Seguro? Porque no sería la primera vez que cambies de parecer. No pienso echarme atrás. Está bien. Vayámonos juntos. ¿Estás segura? No, no. Pero sigue siendo el padre de mi hija y... Bueno, seguro que le vendrá bien tenerte cerca. Es solo una fábrica. Nuestro padre os la dejó para que fuese vuestro medio de vida, no una carga.